Muchas gracias, Pachi, muchas gracias a todos. Estamos en lo que es... Si me perdonas, yo suelo dar la bienvenida, se me ha olvidado, se suele dar la bienvenida, este debe ser el 17º o algo así, encuentro que hacemos telemático desde el Movimiento Europeo. Os damos la bienvenida a todos. En este caso van a participar el eurodiputado Jonás Fernández y José María Gil Robles, a quienes agradecemos enormemente, y va a moderar Javier Fernández Arribas, director de Atalayar. Y por lo tanto, pues estamos encantados de que este tema del camino hacia una unión fiscal pues se plantee en términos amplios, políticos, sin perder el rigor económico, como estoy seguro que lo van a hacer los dos ponentes y su moderador. Pues Javier, cuando quieras. Muchas gracias, Francisco Aldecoa, Pachi Aldecoa, es el presidente del Movimiento Europeo en España, del Consejo Federal. Bueno, es la 16ª conferencia telemática del ciclo de la nueva generación de la Unión Europea. El título que vamos a abordar hoy es El camino hacia el sistema fiscal de la Unión Europea, lo que podemos resumir a lo que es la Unión Europea. Sabéis que está en marcha la conferencia sobre el futuro de Europa, con lo cual ahí se van a debatir diversas cuestiones y hoy nos queremos centrar en algo que es importante para todos. Ahí vamos a ver cómo, desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista más político, la Unión Europea se puede dotar de una unión fiscal que se supone es algo, yo me atrevería a decir imprescindible, pero para eso están los invitados de hoy, que Jonás Fernández, que es eurodiputado del Partido Socialista, y José María Gil Robles, que es expresidente del Parlamento Europeo y presidente de honor del Consejo Federal de España del Movimiento Europeo. No quito más tiempo. Jonás Fernández, lo que hemos hablado antes de empezar, bueno, tenemos 15-20 minutos un poco para poder contextualizar el tema que nos ocupa. Tú eres un experto por todos los trabajos que has venido realizando, tu trabajo en el Parlamento, etcétera, etcétera, y creo que la visión que nos puedas aportar será muy esclarecedora. Y luego la experiencia de José María Gil Robles desde la presidencia del Parlamento Europeo, que también ha estado muy, muy, muy pendiente y vinculado a los temas fiscales. Entonces, ahora mismo tenemos 45 asistentes. Les doy la bienvenida a todos los que están conectando y a los próximos que conectarán. Quien quiera hacer alguna pregunta, yo estaré encantado de canalizarla a través del chat. En la parte inferior de la pantalla ustedes pueden pinchar, chatear, y en ese chatear, pues ahí podéis colocar las preguntas. Espero preguntas, no intervenciones. Bueno, si alguien quiere hacer alguna intervención, por supuesto será bienvenida, pero de lo que se trata es de que nuestros dos invitados sean los que nos ilustren, los que sean los protagonistas de esta reunión de esta tarde. Por favor, pido a todos que silencien sus micrófonos, y a quien le pido que lo active es a Jonás Fernández, que tiene ya la palabra. Jonás, encantado, buenas tardes y adelante. Muy bien, pues nada, en primer lugar dar las buenas tardes, agradecer a Pachi Aldecoa la invitación, y por supuesto es un honor estar aquí con José María Gil Robles, que bueno, que representa, ¿no?, perfectamente lo que es el europeísmo, y bueno, no hace tanto estuvo en Asturias en unas jornadas que organizamos allí, y sigue siendo un activo del europeísmo militante, y para mí es un honor estar con él en esta sesión. Y por supuesto agradecer a la gente, al público que se ha sumado a seguir esta charla. Intentaré no ser muy técnico, pero quizá al inicio me vais a permitir una digresión más económica, pero que creo que es necesaria para entender desde un punto de vista, podríamos decir, claramente federalista,
lo que la Unión Europea está haciendo en el último año y que contrasta y mucho con lo que la Unión Europea hizo en la crisis pasada, no solamente por la, podríamos decir, por la orientación más o menos solidaria de las políticas europeas, sino especialmente, y aquí quiero hacer especial incidencia, desde un punto de vista institucional, de lo que representa la Unión Monetaria fundamentalmente, aunque no solo, y cómo la respuesta a esta crisis no solamente es más solidaria, sino que da pasos en una institucionalización distinta, como digo, especialmente de la Unión Monetaria, que para los federalistas, con independencia de las aproximaciones ideológicas de cada cual, pero para los federalistas tienen que ser muy bienvenidas y además tienen que reactivar nuestro propio compromiso para asegurar que estos pasos iniciales se mantengan y se robustezcan en los próximos años. Empezaré diciendo vamos, que como bien sabéis, desde el Tratado de Maastricht y la creación de la moneda común, todos echamos de menos, ¿no?, la creación, la construcción de un pilar fiscal que acompañara al pilar monetario y que de alguna manera entre ambos pudieran colaborar y cooperar en la gestión de los ciclos económicos. En aquel momento no hubo consenso político suficiente para construir ese pilar fiscal y se consideró que la política monetaria, con una serie de reglas fiscales que debían aplicarse a los países que entraríamos en ese club, eran suficientes para garantizar no solamente el éxito, la llegada de la moneda común, sino también la estabilidad de la unión monetaria. Como digo, aquel debate no se logró cerrar, pero probablemente no se logró cerrar haciendo uso de la clásica o del clásico modelo de construcción europeo, ¿no?, de ese modelo de la bicicleta, donde a cada paso, ¿no?, vamos necesitando pedaladas adicionales y sin duda en los últimos años hemos dado alguna pedalada, pero querría anotar que pedaladas en la crisis financiera, en mi opinión, en sentido no federalista, o al menos en un sentido no dirigido a consolidar la unión monetaria. Y me explicaré porque he escrito en varias ocasiones y recientemente en un artículo del Anuario del Euro que publica la Fundación ICO, cómo yo interpreto la respuesta de la crisis financiera de hace una década, como digo, con independencia de las aproximaciones ideológicas, primando exclusivamente el prisma federalista que nos ocupa en el movimiento europeo, como digo, que de alguna manera revisaron o no ayudaron a la consecución de una unión económica coherente, ¿no? Y yo creo que es importante anotar que el modelo de respuesta de la crisis financiera acerca la unión monetaria o acercó la unión monetaria más a un modelo de tipo de cambio fijo, similar o cuasi fijo, similar al modelo de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, que a una auténtica unión económica. ¿Y por qué he sostenido esto? Porque los instrumentos y las decisiones que se tomaron entonces están alineadas con una filosofía, como digo, con un pensamiento económico más centrado o imaginando una unión monetaria más similar a un sistema de tipos de cambio fijo, que necesita para su funcionamiento estable una institución que provea liquidez de última instancia a los Estados miembros ante posibles crisis de la balanza de pagos, que ponga en cuestión el mantenimiento del tipo de cambio, que además incorpore una serie de reglas fiscales más estrictas que las propias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dirigidas a su vez a evitar también crisis de balanza de pagos generadas por políticas fiscales no alineadas con la consecución, con el mantenimiento del tipo de cambio fijo, y con un marco de supervisión adicional sobre desequilibrios excesivos que, siendo necesario,
apunta a esos desequilibrios por cuenta corriente que habían estado fuera del marco supervisor previo, del marco supervisor que se crea en Maastricht y en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, porque se consideraba que en esa unión monetaria que se iniciaba exclusivamente con el pilar monetario, quedaban fuera de la lógica crisis de balanza de pagos como las que vivimos en 2010 y 2011. Por lo tanto, Europa creó el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el MEDE, que ofrece liquidez a los estados a cambio de condicionalidad, que es una institución multilateral, no es una institución comunitaria, y que vendría a hacer las veces del Fondo Monetario Internacional dentro del modelo de Bretton Woods, aun cuando en Bretton Woods los tipos de cambio eran cuasi fijos y en la zona euro eran tipos de cambio fijo, pero su papel, su misión era la misma que el Fondo Monetario. Se incorpora el mecanismo de desequilibrios excesivos para supervisar fundamentalmente los desequilibrios por cuenta corriente y se robustecen las reglas fiscales con el Tratado de Gobernanza Fiscal y dos paquetes regulatorios adicionales dirigidos también a restringir o a controlar más las políticas fiscales de los estados, como digo, dirigidas fundamentalmente a evitar políticas que pudiesen desestabilizar el tipo de cambio. Esos instrumentos, esas medidas, y gracias fundamentalmente a la revisión de la estrategia del Banco Central Europeo después del Consejo Europeo de junio del 12, si no me equivoco, ayudan sin duda a superar la crisis, pero lo hacen con unos costes sociales y unos costes para la propia credibilidad de la Unión Europea muy elevados. Lo hacen con políticas dirigidas fundamentalmente a recuperar los tipos de cambio real a través de una deflación de los salarios y por lo tanto marca una estrategia claramente dentro de la lógica mental de un modelo de tipos de cambio fijo. Como digo, desde la izquierda tenemos una opinión sobre esa respuesta, en la derecha quizá haya otra opinión sobre la respuesta, pero desde una óptica federalista la respuesta alejó la unión monetaria de nuestra ilusión o de nuestro objetivo, de nuestra meta, desde la propia firma del Tratado de Maastricht, que apuntaba no ya a una unión monetaria, sino también a una unión fiscal, a una unión económica que fuese adoptando esos caracteres con el paso de los años. La legislatura de Juncker empieza una cierta revisión sobre esa aproximación que decía de un modelo de tipos de cambio fijo. Por una parte, la estrategia de negociación del tercer rescate a Grecia incorpora una orientación complementaria a la que habíamos visto en el primer y en el segundo rescate, dirigidas fundamentalmente a maximizar, podríamos decir, la probabilidad de devolución de los rescates europeos a Grecia, y el tercer rescate incorpora medidas para ayudar a Grecia a crecer más y con ello poder amortizar esa deuda, pero de alguna manera dirigida a modernizar su sistema tributario, a dotar a Grecia de un catastro eficiente. Es decir, se incorporan medidas que no van tan dirigidas única y exclusivamente a devolver la deuda. Por otra parte, se habían demostrado que esas medidas centradas solamente en eso no estaban funcionando porque estaban ahogando la capacidad de crecimiento, pero incorpora esa otra visión más institucional que se fortalece con una revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en una comunicación de enero-febrero del 15 que incorpora flexibilidad al propio Pacto de Estabilidad después de todas las medidas previas desde 2010 hasta 2012 dirigidas en el sentido contrario, y por otra parte se crea lo que se llamó el Plan Juncker, que Vidal Folk, que está aquí también en la cita, denominó como keynesianismo low cost, y que yo me he apropiado porque me pareció una gran definición de lo que Juncker intentaba hacer con aquello. Pero bueno, ese mandato, esa legislatura, yo creo que es un mandato de transición
que pasa a la actual legislatura, donde ya se inicia el debate sobre la revisión de las reglas fiscales, por ejemplo, pero que sin duda recibe un shock extraordinario con el impacto de la pandemia. La pandemia tiene quizá dos fases, podríamos decir, en el tratamiento de esa crisis que de alguna manera han cooperado, como digo, en esa revisión del debate institucional sobre la Unión Monetaria. En un primer momento, la Comisión propone no aplicar el Pacto de Estabilidad, aconseja a los gobiernos a hacer uso de la política fiscal tanto como fuese necesaria para evitar la destrucción de tejido económico durante los meses de confinamiento. El Consejo aprueba un plan del Banco Europeo de Inversiones para adquirir avales y garantías por 200.000 millones de euros que estaban comercializando en cada uno de los estados sus propios bancos públicos de desarrollo, el ICO en España. La Comisión propone un programa para ayudar a financiar los ERTEs en todos los estados miembros, el SURE, que emite 100.000 millones de euros y de los que España obtiene algo más de 20.000 millones para ayudar a financiar los ERTEs. Y el Consejo, en el marco del MEDE, acuerda también una línea especial para cubrir costes directos e indirectos del coronavirus por 240.000 millones de euros sin condicionalidad macroeconómica, que por cierto no se ha usado hasta ahora. Esas medidas eran oportunas, eran necesarias, ayudaban a que los estados pudiesen responder a la crisis de manera rápida y certera, pero dejaban la responsabilidad de la devolución de esa deuda que estábamos adquiriendo a los Estados miembros. La Comisión, el BEI y, por supuesto, el Banco Central Europeo, con su programa especial de compra de deuda derivado de la pandemia, que junto al programa de compra de deuda que ya venía funcionando, suponía que a lo largo del 2020 pudiesen adquirir entre el 8 y el 9% del PIB de la zona euro, de tal manera que si concentraran su compra solamente en deuda pública, que no es el caso, pero si concentraran sus compras solo en deuda pública, vendría a significar que todos los déficits de los estados de la Unión Monetaria han podido colocarse indirectamente en el balance del BCE. Pero todas estas medidas, como digo, incrementaban la deuda en cualquier caso de los estados. Y lo que el Parlamento Europeo pone en debate en abril y en mayo del año pasado es, bueno, todas estas medidas están muy bien, son necesarias, pero no todos los estados se van a encontrar en igualdad de condiciones para reanimar la economía una vez la crisis sanitaria se pase. Son medidas oportunas para cubrir los meses de confinamiento, pero para reanimar la actividad después, algunos países como Italia, con un 160 o un 170% del PIB de deuda pública, sería incapaz de ayudar a la reactivación de la economía, o España, o Portugal o Francia, por ejemplo. Y el Parlamento propone la creación de un fondo de inversión financiado no con transferencias de los estados, no con contribuciones adicionales de los estados, sino con la emisión de deuda comunitaria, de bonos de deuda europea, y que además esa deuda se transfiera a los Estados miembros fundamentalmente a través de subvenciones. Este paso, ¿no?, esta propuesta del Parlamento, que vino acompañada con propuestas del Gobierno de España o del Gobierno de Francia, que de alguna manera hacen reflexionar y mucho a Alemania, que durante los años previos había hecho todo lo necesario para evitar que la Unión se rompa, sujeto a maximizar los intereses de la propia Alemania, ¿no? Pero bueno, esto que es una máxima, como digo, había llevado a la Unión Monetaria por otros derroteros, ¿no?, en los años previos. Y en esta ocasión yo creo que es esa condicionalidad de maximizar los intereses alemanes sujeto a que la Unión no se disuelva, pues esa condicionalidad exigía que Alemania tomara otra aproximación a esta crisis y que después de algunas dudas apoyara y respaldara la propuesta de la Comisión para, como digo, crear ese fondo de inversión financiado con deuda comunitaria. ¿Qué supone esto
para el diseño institucional de la Unión Monetaria del conjunto de la Unión. Bueno, por una parte vamos a tener deuda europea que va a estar cotizando en los mercados financieros hasta 2058. Va a haber un activo libre de riesgo europeo que es una condición necesaria para tener un instrumento fiscal que ayude a gestionar los ciclos en la Unión. Tenemos, por otra parte, un compromiso político para amortizar esta deuda con nuevos recursos propios de la Unión. Y hay un compromiso firmado por el Consejo, por la Comisión y con el Parlamento que fija las fechas de presentación de las iniciativas legislativas de la Comisión para la creación de un ajuste en frontera de CO2, para la creación de un impuesto digital, para el impuesto de plásticos que ya ha entrado en vigor y para avanzar en la armonización del impuesto de sociedades. Ese acuerdo es un acuerdo político que es relevante, pero que está pendiente de desarrollo, está pendiente de que efectivamente el Consejo valide esos avances en recursos propios de la Unión. Pero en esta ocasión creo que hay un cambio en la negociación en el Consejo. Podríamos ser pesimistas y recordar que el Consejo y la unanimidad han hecho imposible hasta ahora la creación de recursos propios. Ahora bien, en esta ocasión, y habiendo emitido la deuda comunitaria de manera adelantada a la creación de los recursos propios, supone que aquellos países que hayan venido bloqueando la creación de esos recursos tengan que enfrentarse a la decisión de ayudar a amortizar esa deuda comunitaria con contribuciones propias, con contribuciones nacionales a partir del 27, o si están dispuestos a aceptar la creación de recursos propios. Yo creo que esta emisión de la deuda previa a la entrada en vigor de los recursos propios necesarios para su amortización cambia claramente el marco de negociación del Consejo. Y yo creo que alumbra cierto optimismo porque aún con la unanimidad podamos ver avances en los próximos años que harían honor, por otra parte, al compromiso político que el propio Consejo ha adoptado. Pero por otra parte, y este es otro detalle, esta deuda, como decía antes, va a estar en los mercados hasta 2058. Y aunque el Next Generation EU se emite o se ha llegado a un acuerdo como un instrumento ad hoc, un instrumento puntual, no hay en el acuerdo ni del Consejo Europeo, ni en la propia propuesta de la Comisión, ni en la posición mayoritaria del Parlamento, la creación de un instrumento fiscal permanente. Es cierto que la creación de recursos propios supone unos ingresos, un flujo de ingresos impositivos para la Unión Europea de manera permanente. Es decir, que cuando la deuda emitida ahora pueda cancelarse o amortizarse totalmente en el 58, la Comisión va a seguir recibiendo los ingresos de esos recursos propios o de otros. Y, en fin, no hace falta ser historiador para considerar que en los próximos 30 años, hasta más de 30 años, hasta 2058, veamos algún otro tipo de recesión, esperemos que no tan profunda como la actual. Y tendremos el aparato, ¿no? el marco institucional creado para poder realizar emisiones adicionales que de alguna manera ayuden también a resolver esas crisis, como va a ayudar el Next Generation a la crisis actual. Por lo tanto, siendo una medida ad hoc y una medida temporal, el Next Generation dota a la Unión de un instrumento de política fiscal para ayudar a gestionar los ciclos, que es un debe de la Unión Europea. Ese debe es un instrumento en fin, imprescindible para tener una unión fiscal y una unión económica robusta, complementa la unión monetaria hacia una auténtica unión y no un modelo de tipos de cambio fijo como vimos hace 10 años, mantiene algunas incertidumbres sobre el futuro, habrá por fin consenso en el Consejo para la creación de recursos propios, hay un compromiso político, pero las negociaciones tienen que iniciarse, veremos o tendremos crisis futuras que aconsejen la gestión del mantenimiento o la emisión de deuda comunitaria futura, teniendo ya este instrumento y teniendo esa deuda cotizando en los mercados en esos momentos. Yo creo que son dos incertidumbres que están encima de la mesa, pero que
en fin, nos pueden permitir ser optimistas en el sentido en el que por primera vez, ¿no? desde Maastricht, podamos estar constituyendo ese pilar fiscal que tanto necesitamos para ayudar a gestionar los ciclos, para lograr una unión económica más estable y, por cierto, una unión económica en la que el resto de países que no están en la zona euro se irán integrando en los próximos años, porque a excepción de Dinamarca, los demás tienen la obligación formal de entrar en el euro. Por lo tanto, es un paso que puede ser hamiltoniano, que tiene los ingredientes para ciertamente tener esa unión fiscal, pero que exigirá, ¿no?, mantener la presión de los federalistas, ¿no?, con independencia de que podamos ser más conservadores, más socialdemócratas o más liberales, pero del conjunto de los federalistas para dotar a la Unión de las instituciones necesarias para completar la unión económica. Y a este debate, y con esto ya concluyo, se une la reflexión sobre la revisión de las reglas fiscales, que se ha iniciado ya ese debate y que espera concluirse en la próxima primavera durante la presidencia francesa, que tiene que redefinir cuáles son exactamente las reglas de las políticas presupuestarias de los estados. Aquí hay distintas posiciones ideológicas, ¿no? Los socialistas, los conservadores, los liberales, tenemos distintas aproximaciones, pero de nuevo insistiré en la versión que yo entiendo que debemos tener los federalistas. Una unión económica no puede gestionar la política fiscal única y exclusivamente sobre los presupuestos nacionales. Esto lo vimos en la crisis de hace 10 años y lo hemos vuelto a ver en esta crisis. Necesitamos un instrumento que complemente las políticas fiscales nacionales, porque en estos momentos los instrumentos que tenemos para dotar al conjunto de la zona euro de una política fiscal y monetaria acorde con la posición cíclica de la economía de la zona euro dependen exclusivamente de la política monetaria y el efecto de la política fiscal es nulo o puede ser contraproducente porque no hay reglas que se apliquen a los estados que cuando se consoliden de manera global tengan coherencia o no, como digo, con la posición cíclica de la economía. Y para poder dotar de coherencia a la política fiscal global, necesitamos que la Comisión tenga un instrumento para complementar el resultante de las políticas de los Estados miembros y, como digo, dotar al conjunto de la Unión de una posición cíclica coherente. Y esto va en la línea del mantenimiento del Next Generation EU. Y, por lo tanto, el debate sobre las reglas fiscales nacionales tiene que incorporar un debate sobre esas reglas que se aplican a los estados con distintas aproximaciones ideológicas, pero debe incorporar el mantenimiento del Next Generation EU, como digo, para dotar de una mayor estabilidad y coherencia al conjunto de la Unión. Y además se une el debate sobre la armonización de algunos impuestos. Necesitamos recursos propios europeos. Bien, estamos en camino de tenerlos, veremos cómo avanzan las negociaciones. Pero con independencia de esa creación de recursos europeos, se necesita armonización de otros impuestos. ¿Y cuáles se deben armonizar? Pues bueno, aquellos cuyas bases imponibles sean más móviles y que por lo tanto los sujetos imponibles, aquellos que pagan los impuestos, tengan en estos momentos más capacidad de maniobra para eludir o evadir, moviendo beneficios de unas jurisdicciones a otras o trasladando su residencia o creando instituciones pantalla que permitan evadir impuestos. Ahí se necesita una armonización, como digo, desde un punto de vista federalista, una armonización mínima. Se necesita la creación de recursos propios para alimentar la amortización del Next Generation EU y veremos después cuáles pueden ser las distintas posiciones, conservadoras, liberales o socialdemócratas, pero ese marco institucional es necesario para dotar de coherencia al conjunto del modelo de respuesta que está adoptando Europa en esta crisis, que, como digo, y con esto sí ya concluyo, avanza en la dirección hacia una unión económica plena, tal y como los federalistas creemos, a diferencia de la estrategia de hace 10 años, que en mi opinión transformó al menos la idea que algunos teníamos del futuro de la unión económica
y nos aproximó a un modelo de tipos de cambio fijo donde, por ejemplo, en algunos debates se discutía sobre la creación de un fondo monetario europeo, cosas por el estilo que no necesitamos. Europa no necesita un fondo monetario europeo, Europa no necesita un MEDE, lo que necesitamos es un tesoro europeo. Y quizá a veces se ha confundido en la opinión pública porque una institución u otra representan modelos, ¿no?, modelos institucionales de integración radicalmente diferentes. Y con esto sí que concluyo. Muchas gracias. José María Gil Robles, expresidente del bien. Parlamento Europeo. Adelante, José María, disculpad. Muchas gracias. Lo primero, naturalmente, saludar a todos los que estáis asistiendo y agradecer precisamente esa asistencia. Y agradecer a Jonás que haya planteado los problemas financieros. Yo creo que efectivamente el problema de financiación es uno de los problemas importantes de la Unión. El ideal está muy bien expresado en el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento. Me voy a permitir leerlo. Primer párrafo. La Unión se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para llevar a cabo sus políticas. Siguiente párrafo. Sin perjuicio del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos propios. Bueno, esto es un ideal que solo se ha conseguido muy pocas veces. La primera con la CECA, que se financiaba efectivamente con un recurso propio. Ya con el mercado común se establecieron aportaciones de los estados, los recursos propios fue necesario esperar a la muerte del general de Gaulle y empezaron con un recurso propio, unos recursos propios determinados, pero insuficientes, porque el desarrollo de las contribuciones, especialmente de las contribuciones agrícolas, hacía que el presupuesto quedase desequilibrado. Se quedó desequilibrado que el Parlamento Europeo lo rechazó 3 veces, cosa muy poco normal en la Unión Europea, donde los presupuestos se acaban aprobando siempre. Este se rechazó 3 veces y entonces Delors estableció algo que fue un presupuesto de gastos plurianual, que son las perspectivas financieras, que establece para una serie de años una serie de rúbricas máximas de gastos. Bueno, esto se empezó diciendo que iba a ascender al 1,27% del Producto Interior Bruto de la Unión, pero nunca se ha llegado al 1,27. Se ha ido reduciendo hasta tal punto que en los últimos años estábamos en el 0,98% del Producto Interior Bruto. Y desde un punto de vista federalista es evidente que un presupuesto tan limitado no es un presupuesto federal. Yo no voy a entrar en lo que has puesto también, Jonás, de la crisis precedente. La crisis precedente no se abordó, como él ha explicado, desde un punto de vista federalista, ni siquiera desde un punto de vista solidario. Algunos estados se dieron de baja en la resolución del problema, y no hace falta decir cuántos, y otros lo resolvieron, poniéndose de acuerdo entre ellos y creando al final el MEDE y poniendo el dinero necesario. Pero eso no fue una respuesta solidaria, fue una respuesta intergubernamental de unos cuantos estados y desde luego no fue una unión económica. Sí había una unión monetaria, la hemos tenido desde Maastricht, pero no una unión económica que hasta ahora nadie ha querido. La importancia de lo que acaba de pasar es lo que has puesto también, Jonás, es que por primera vez estamos abordando una crisis de manera solidaria, es decir, poniendo entre todos el dinero necesario para salir adelante, poniéndolo entre todos, asumiendo entre todos la deuda,
no sacándonos el dinero del bolsillo. El dinero nos lo tendremos que ir sacando para pagar la deuda. Pero es ya un inmenso paso adelante ese de que entre todos hayamos decidido pagar lo que va a costar esta crisis y poner en marcha ese fondo Next Generation para salir adelante y los demás mecanismos que Jonás ha expuesto de manera tan clara. No solo se ha asumido una deuda entre todos, sino que además la Unión Europea ha asumido el compromiso de pagarla entre todos. Es decir, hasta ahora lo único que se ha puesto de manifiesto es que vamos a recibir dinero, cosa que está muy bien. Pero es también conveniente decir que lo vamos a tener que devolver hasta 2058. Ese dinero no es un regalo que nos vamos a quedar todos los europeos, es un regalo que vamos a tener que devolver. Y para ello, el Consejo ha establecido un calendario aproximativo que evidentemente tiene todos esos problemas que Jonás ha puesto de manifiesto, pero que por lo menos ha establecido una serie de fases. Primera fase, 2021. Introducción de un nuevo recurso propio compuesto por una proporción de los ingresos obtenidos mediante una contribución nacional calculada según el peso de los residuos de envases de plástico que no se recicle. Es decir, ya tenemos un recurso propio nuevo que no existe. Con segunda fase, 2022-2023. Con arreglo a los procedimientos aplicables en virtud de los tratados y previa aprobación de los Estados miembros, de acuerdo y conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales, se prevé la introducción de estos nuevos recursos propios a más tardar el 1 de enero de 2023. Tercera fase, 2024 a 2026. La Comisión, basándose en evaluaciones de impacto, propondrá nuevos recursos propios adicionales que podrán incluir un impuesto sobre las transacciones financieras y una contribución financiera vinculada al sector empresarial o una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades. La Comisión procurará presentar una propuesta al respecto más tardar en junio de 2024. Todo esto puede ser wishful thinking, pueden ser buenos deseos, pero por primera vez se pone en papel y con un acuerdo entre las tres grandes instituciones el deseo de volver eficazmente a la política de financiar la Unión con los recursos propios. A mí me parece esto políticamente importantísimo, porque es volver a situar la Unión en unos raíles federales. Es decir, volver a colocar el presupuesto de la Unión en unas dimensiones que sean verdaderamente federales y que paguen lo que la Unión nos cuesta. Y los europeos nos demos cuenta de lo que la Unión nos cuesta y de que lo tenemos que pagar, cosa que hasta ahora no parece que no entraba en nuestras cabezas, porque lo pagábamos mediante cada uno de los estados sin enterarnos. Y eso me parece que es avanzar en la mentalidad federal, avanzar en un planteamiento federalista de la Unión Europea, por primera vez después de muchísimos años. La Unión Europea tiene muchos problemas. Las conferencias sobre el futuro de Europa los tendrá que abordar y plantear soluciones. Uno de ellos es evidentemente el nombramiento a la Comisión. Otro de los problemas será el tener una política exterior y de defensa que sea verdaderamente común. Otro de ellos será tener una política social verdaderamente común que hasta ahora no se tiene
y no por culpa de los países del sur especialmente, sino yo diría más por culpa de los países que se autotitulan los países virtuosos, pero cuya virtud consiste esencialmente en tratar de no pagar las deudas de los demás. Y otro de los problemas que ha existido siempre es el problema de financiación de la Unión, que hay que resolver. En Maastricht no hubo voluntad política suficiente para abordar la unión económica, sí la unión monetaria, que le debemos a Kohl, entre otros, y a Mitterrand, pero no la unión económica para la que no hubo voluntad política. Ahora tenemos un primer paso importantísimo que yo creo que, entre otras, hay que agradecérselo a Merkel. Yo le pongo nombre a lo que Jonás ha dicho del cambio de voluntad de Alemania, porque evidentemente ha sido un cambio de orientación importantísimo, pero nos queda llevarlo a cabo. Llevarlo a cabo, llevarlo a la realidad, supone un esfuerzo muy importante, porque supone que los países que hasta ahora se acostumbraban a pagar pero menos, ahora van a tener que pagar pero más. Y los que nos acostumbrábamos a cobrar y no pagar, ahora vamos a tener que pagar. Y eso vamos a ser la inmensa mayoría de los países europeos. Y eso es siempre muy incómodo y muy molesto, pero evidentemente es algo que se nos exige. Vamos al mismo tiempo a tener una política fiscal armonizada en cada uno de los países. Ahí tengo más dudas. Sí creo que tenemos un marco común, está en los tratados, la economía social de mercado. Y dentro de ese marco común caben desde las políticas socialdemócratas a las políticas liberales avanzadas a las políticas democráticas cristianas. No caben las políticas populistas ni las políticas bolivarianas. Esas nos podemos olvidar porque no van a entrar dentro de no las va a permitir la Unión Europea. Pero hay suficientes márgenes dentro del marco de la economía social de mercado. Ahora, esas llegarán a influir en la política fiscal de cada país. Yo no tengo duda de que eso se va a intentar por ciertos sectores, incluso diría probablemente por la mayoría del Parlamento Europeo. Creo que habrá más resistencia por parte de los Estados miembros. Si nosotros nos fijamos en el porvenir de la Unión, sí, este año próximo va a haber dos elecciones importantísimas. Las elecciones generales en Alemania y las elecciones generales en Francia. No veo en el panorama cómo las pueden ganar fuerzas políticas que vayan a pensar en un predominio de unas políticas que sean esencialmente unas políticas de armonización fiscal de toda la Unión. Darán algunos pasos más o menos tímidos, pero forzar a países como Irlanda, como Holanda, como los países nórdicos, a meterse por el camino de una armonización fiscal, yo sinceramente no acabo de verlo. Quizá me gustaría, pero no acabo de verlo. Y con eso termino estos primeros comentarios y doy paso a las preguntas que se nos quieran hacer y que seguramente Jonás contestará mucho mejor que yo. Muchas gracias, José María. Bueno, hablas de armonización, hay quien quiera hablar de unión fiscal, pero bueno, ahí los hitos que has planteado electorales creo que son acertados porque sin duda van a influir. Bueno, tenemos una primera pregunta de Salvador Martínez, muy interesante, las exposiciones. Mi pregunta versa sobre los instrumentos para evitar una competencia fiscal desleal y resolver la tributación de las grandes empresas digitales. Jonás, José María, ¿quién contesta a Salvador? Si queréis,
Si queréis, puedo contestar. Vamos, como decía Gil Robles, yo creo que no podemos, en fin, no tener la ilusión en estos momentos de una armonización tributaria en toda Europa y en casi todos los tributos. Es decir, una unión económica y fiscal y monetaria desde hace algo más de un siglo es Estados Unidos, y en Estados Unidos pues los estados, ¿no?, tienen un amplio margen de maniobra sobre sus propios impuestos, incluso impuestos locales, y la unión económica, no, es decir, la unión del dólar no está en riesgo, ¿no? Quiero decir con esto que desde un punto de vista federalista no es necesario armonizar todos los impuestos para tener una unión económica sostenible. Otra cosa es que como socialista me gustaría, pero como federalista, como digo, no es estrictamente necesario. ¿Qué es necesario? Es necesario tener una base de recursos propios que permita la amortización de la deuda comunitaria, y eso es lo que está pendiente de avanzar sobre el acuerdo de los últimos meses. Necesitamos también una armonización de aquellos impuestos cuyas bases imponibles sean muy móviles, y estoy pensando, por ejemplo, en el impuesto de sociedades para las grandes corporaciones, y ese impuesto está en el marco de negociación de la OCDE para dotar de un tipo efectivo mínimo, no ya a la Unión Europea, sino también a Estados Unidos y al resto de socios mundiales. Y hay una propuesta de Biden, como conocéis, para fijar ese tipo mínimo efectivo en el 21%, y veremos a ver cuál es el tipo final. Pero en fin, el compromiso de Biden y de los socialistas en la Comisión y en el Parlamento apuntan a esa armonización en sociedades y en impuestos digitales, ¿vale? De hecho, la Comisión publicó la semana pasada una comunicación que apunta, como tenía comprometido con el Parlamento desde hace meses, a la creación de un impuesto digital común en la Unión Europea que de alguna manera ponga un cierto orden, por otra parte, a los distintos impuestos digitales nacionales que se han puesto en algunos países, que han querido avanzar en esta agenda, pero que en algún momento tienen que consolidarse en ese impuesto comunitario. Y después pues puede haber impuestos regionales o locales, o quizá, en fin, que no es estrictamente necesario que haya una armonización europea y que previsiblemente no la habrá. ¿Significa que vamos a un incremento de la presión fiscal? Por ejemplo, si aparte de los impuestos nacionales tenemos que crear una capa de impuestos europeos. No, ese no es el objetivo. Europa tiene ya una presión fiscal promedio pues en el entorno del 50% del PIB, y no es estrictamente necesario que la Unión como continente eleve la presión fiscal. Lo que sí tiene sentido es que la Unión haga aquello que los Estados no pueden en materia de evasión, de elusión fiscal o de blanqueo de capitales. Y de nuevo la Comisión tiene una agenda en este sentido, de tal manera que si podemos ir reduciendo esas bolsas de evasión de las grandes corporaciones, esas bolsas de elusión de las compañías digitales, gracias a la Unión Europea, pues también tendremos más espacio en los Estados miembros para pues bueno, redistribuir, ¿no?, la carga tributaria de una manera más justa, haciendo honor al principio de contribuir según sus capacidades, algo que no ocurre en estos momentos. ¿Algo que añadir, José María, o está todo claro? Abre el micrófono. José María, abre el micrófono que no te escuchamos. No. José María Gil Robles. Tienes el micrófono cerrado, querido José María. Open the microphone. Decía que estoy totalmente de acuerdo con Jonás, que la Unión Europea reconoce su propia debilidad, y no hay más que mirar a Irlanda, por ejemplo,
desde su interior hay resistencias muy fuertes y la de los propios Estados Unidos tienen que ponerse de acuerdo en la OCDE para enfrentarse con monstruos tan grandes como las grandes corporaciones digitales internacionales, pero esa es una batalla que hay que dar y que hay que ganar. Bueno, nos llega Manuel Perea desde Sevilla. ¿No creéis que hace falta más pedagogía en prime time de manera sosegada en España? Creo que cada vez más hay desinformación malintencionada en la actualidad. Como nos han pedido ser breves, diré sí, es muy necesario. Ahí yo como periodista me apunto la autocrítica. Efectivamente, hace falta más. José María, ¿tú qué piensas? De acuerdo. Oye, nosotros hemos tenido casi 60 y tantos comparecientes participantes hoy, o sea que, hombre, en el prime time supongo que la gente, si se le explica con entretenimiento también tendría su acogida. No es fácil, pero si no se intenta seguro que no se consigue. Yo ahí estoy de acuerdo en que tendremos que utilizar todos los medios a nuestro alcance porque es algo esencial para nuestras vidas. Eva Peña, ¿puedes explicar o ayudarnos a entender, podéis ayudarnos a entender cómo se puede conseguir que en el Consejo se vote a favor de estos recursos propios siendo necesaria la unanimidad? Bueno, como decía al inicio, la unanimidad ha sido hasta el presente un problema grave, ¿no? para el avance de los recursos propios. Sin embargo, en esta ocasión yo creo que tenemos un cierto margen para un moderado optimismo, en el sentido en el que la deuda del Next Generation EU se emite ya, pero todavía no tenemos esos recursos propios. Hay una agenda que comentaba Gil Robre sobre la entrada de esos recursos propios. Hay un compromiso del Consejo para adoptar las propuestas de la Comisión, que tiene también su propio compromiso sobre la fecha de publicación de la propuesta, que de alguna manera obligan al Consejo a cumplir con la palabra dada. Ahora bien, la diferencia con negociaciones previas es que en estos momentos los estados que han venido bloqueando los recursos propios, como decía, no sufrían ningún coste especial por ese bloqueo y por lo tanto tampoco tenían ningún coste, por otra parte, reputacional dentro de sus propios estados, ni financiero. Sin embargo, en esta ocasión, en ausencia de esos recursos propios, los estados tendrán que amortizar la deuda a cargo de sus propios presupuestos nacionales, con contribuciones extras. De tal manera que si cualquiera de nosotros fuera un ministro de alguno de estos países, se enfrentaría al debate de, bueno, acepto la creación de este recurso propio, o si no lo acepto, tengo que poner más dinero de mi propio bolsillo, de mis propios presupuestos nacionales para amortizar esta deuda. Yo creo que esa diferencia puede contribuir de manera crítica a cambiar, como decía, el entorno de la negociación del Consejo que hemos sufrido durante los últimos años. Tengo una mano levantada por parte de Javier Doz. Javier Doz, adelante, haz tú mismo la intervención, la pregunta, por favor. Una intervención breve sobre dos cuestiones. Reconocer que el cambio de actitud de Angela Merkel y por lo tanto del gobierno de Alemania ha sido decisivo para enfocar de una manera radicalmente distinta la crisis de la COVID-19 respecto a la crisis de 2008, pero yo no olvido también la responsabilidad de Angela Merkel en la imposición de unas políticas de austeridad extrema profundamente equivocadas, que han dejado una huella política profunda en Europa y también en Alemania. Incluso a lo mejor puede haber ese factor político que también haya convencido. El tránsito del ordoliberalismo alemán al keynesianismo también es por extrema necesidad. No había otra, no se podía repetir aquello, por supuesto. Entonces, lo digo, esto
no conviene, cuando se hacen, los políticos hacen tránsitos de una forma de gestionar elementos esenciales en nombre de principios de economía política de la una a la otra, sin autocrítica y sin nada, pues no sabemos lo que va a ocurrir en un tema que a mí me parece esencial. ¿Va a haber revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento o en 2023 simplemente se van a volver a aplicar los criterios de solo inflación y los topes del 3 y del 60% en déficit de deuda, cosa que es absolutamente imposible de aplicar a la mayoría de los países europeos? Este es un tema capital, a mi juicio, que conviene empezar a discutir ahora. Y solo para terminar muy brevemente, el otro tema, la fiscalidad. No es posible una fiscalidad armonizada completa, es evidente, yo lo desearía, pero si no se aprovecha la oportunidad de las tomas de posición del gobierno de los Estados Unidos en el tema de la fiscalidad de las empresas para realmente armonizar, sí, la fiscalidad de las empresas, lo que llevan boicoteando los países que detraen por un dumping fiscal descarado decenas de miles de millones de euros al resto de los países a través del traslado de los beneficios a sus países. Si no se aprovecha este momento en el ámbito de la OCDE y de la Unión Europea para realmente armonizar el impuesto de sociedades, establecer una tasa mínima efectiva, no lo tendremos nunca. Y eso a mí sí que me parece incompatible con estar en una zona monetaria común, seguir viviendo y sufriendo lo que es en estos años la competencia fiscal tan absolutamente desleal que practican algunos países, empezando por el que capitanea el grupo de los frugales, Holanda. Gracias, Javier. Jonás, José María, ¿queréis aportar algo? Tres comentarios. Uno, yo creo que la aproximación alemana a la crisis de hace 10 años o a la actual ha sido fundamentalmente maximizar el interés de Alemania, si pensamos de manera matemática, sujeta a no romper la Unión Europea. Esto funcionó de una manera hace 10 años. Esta función a maximizar es la misma ahora. La cuestión es que si ahora hubieran acordado hacer lo mismo que hace 10 años, estoy convencido de que esto no hubiera aguantado, ¿no? De que la unión de tipo de cambio fijo no hubiera aguantado y países, ya no hablo del nuestro, sino fundamentalmente de Italia, no habrían aguantado una estrategia deflacionista bajo un modelo, como digo, de tipo de cambio fijo que se constituyó más o menos veladamente en la crisis de hace 10 años. Y se incorpora a esto dos cuestiones adicionales. Una, que esta crisis, a diferencia de la anterior, es una crisis sanitaria, no es una crisis económica, y que podríamos decir que es una crisis exógena, ¿no? que entró en Europa por Italia, pero que se expandió muy rápidamente por toda la Unión, y que la paralización de la zona Schengen hacía que, con independencia de que tu país tuviese más o menos virus, el ajuste de las economías iba a ser muy similar, porque las relaciones comerciales se paralizaron al menos durante 2 meses. De tal manera que, siendo una cuestión exógena donde no había un pecador, podríamos decir, también el discurso político sobre la penitencia era distinto, ¿no? O dicho de otra manera, en esta ocasión Merkel no tenía que imponer penitencia a ningún país, porque nadie había sido el pecador, ¿no?, de sufrir esta crisis. Yo creo que eso ayuda un poco a entender el cambio de Alemania. Ahora bien, con independencia de estas razones o no, es cierto que el ambiente actual o el consenso actual que ha permitido el Next Generation puede cambiar, porque las mayorías en fin, son bastante similares, no han cambiado de manera dramática. Y por lo tanto tenemos que estar muy atentos sobre la evolución del ritmo de salida de la crisis, porque si hay unas salidas muy diferenciadas entre los sospechosos habituales y los bondadosos habituales, podemos repetir de nuevo, estar en una situación similar a la que vivimos entonces. De momento no es así, pero hay que estar muy precavidos. Y esto se une al debate sobre las reglas fiscales. Las reglas fiscales están ya a debate. Nadie cree que se pueda referenciar el objetivo del 60% de la deuda pública como aparece en el Pacto de Estabilidad, y además nadie cree que los estados puedan converger hacia cifra a un ritmo de reducción de un 20avo anual que establece
el paquete de supervisión presupuestaria que se aprobó en 2010 y en 2011 para aprobar la creación del MEDE y responder a aquella crisis. Dicho esto así, tampoco podemos pensar que vamos a ir a un mundo sin reglas, ¿no? Porque reglas las va a haber. ¿Serán distintas a las actuales? Lo serán. ¿Incorporarán ritmos de ajustes de las deudas más suaves y vamos, con una velocidad distinta? Lo tendrán. Pero a medio plazo, y esto no ya por las reglas, sino por la propia racionalidad económica, cada Estado tiene que ser sostenible financieramente a medio plazo. Y sobre el debate de la sostenibilidad de la deuda, pues habrá discusiones, como las ha habido siempre, pero por ahí van a ir los elementos para reconstruir las nuevas reglas fiscales. Y sobre los impuestos y la armonización del impuesto de sociedades, por ejemplo. La semana pasada hablaba con un colega de la comisión que me contaba cómo había sido recibida la propuesta de Biden. Los socialistas, por ejemplo, nos presentamos a las elecciones europeas pidiendo una tasa mínima, una tasa efectiva mínima del 18%. Biden ha propuesto el 21%. Hay en esa propuesta algunas consideraciones proteccionistas que tampoco podemos ocultar, pero en cualquier caso, bienvenida sea esa propuesta. Y lo que me comentaba es que el lobby, podríamos decir, americano para acelerar las negociaciones en la OCDE no estaban recayendo solo en la Secretaría de Estado, en la Secretaría de Economía, en el Ministerio de Economía y en sus terminales en los distintos países, sino que era una estrategia de la Secretaría de Estado, es decir, de política exterior, no de política económica. Y aunque los economistas consideramos que lo nuestro es muy importante, la Secretaría de Estado es mucho más importante que nuestro mundo, que nuestro entorno. Y por lo tanto yo creo que hay un compromiso político de la administración Biden a nivel de la Secretaría de Estado, no ya de las áreas de economía, que van a ayudar sin duda a confluir los intereses dentro de la OCDE y donde la Unión Europea tendrá que acomodarse, porque la Unión Europea o la Comisión es un órgano ejecutivo de coalición, ¿no? Donde hay comisarios conservadores, liberales y socialistas, y la posición de Biden, sin duda en este ámbito, podríamos decir que está a la izquierda de la línea consensual, podríamos decir, del órgano ejecutivo comunitario. Y por lo tanto veremos a ver cómo, ayudando también desde el Parlamento, podemos conducir estas negociaciones hacia buen término. ¿Algo que apuntar brevemente, José María? Bueno. No, acabas de cerrar el micro. Ábrelo. Ábrelo. Antes te escuchábamos. Ahí está. Ahora. Lo hizo otra vez. Bien. Adelante. Primero, que no podemos olvidar que ahora ya no están los británicos. Es decir, la Unión ahora es otra cosa. Y eso creo que será una resistencia menos en el sentido de conseguir un impuesto de sociedades armonizado. Yo creo que eso se va a conseguir. El peso de Biden es enorme y la Unión tampoco va a haber una resistencia tan grande. Habrá una resistencia holandesa, irlandesa y luxemburguesa, pero eso es una minoría dentro de la Unión. Y a la larga yo creo que nos conviene a todos esa armonización del impuesto de sociedades. Por tanto, creo que es algo que se va a conseguir. Segundo, yo creo que cuando hablamos de la posición alemana no nos podemos olvidar tampoco que en la crisis anterior el primero que marcó la posición alemana fue Schröder. No fue Merkel, fue Schröder. Merkel continuó la línea de Schröder. Y en esta vez ha sido Merkel la que ha empezado con el sistema y su posición
es distinta a la de Schröder. ¿Por qué? Porque seguramente interesaba a la línea de política alemana que fuese una posición diferente. Pero yo creo que esa posición se va a mantener. Es decir, a Alemania le interesa ahora una Europa más federal y, por tanto, con elementos más federales y, por tanto, con una mayor unión económica. No va a llegar a una armonización completa de las fiscalidades nacionales, pero sí a pasos fundamentales como son el que estamos hablando del impuesto de sociedades y quizá algún otro impuesto. Es decir, a mí me parece que por primera vez desde hace muchísimos decenios estamos los federalistas remando a favor de corriente. Muchas gracias, José María. Francina Esteve, ¿creéis que va a ser fácil que la Unión Europea pueda emitir deuda y obtenga financiación en buenas condiciones en los mercados internacionales? Bueno, en estos momentos la Comisión ya ha venido emitiendo deuda para financiar el programa que ofrece liquidez a los ERTEs de los Estados miembros, que se llama SURE, y la emisión de esa deuda se ha venido negociando incluso con tipos de interés negativos. En algunas emisiones, en otras pues con tipos casi 0, 0,1, 0,2. De tal manera que las emisiones de la Comisión en estos meses para financiar SURE, las emisiones para financiar Next Generation empezarán próximamente, se han cerrado a tipos muy, muy bajos o incluso negativos. José María. Yo me sumo. No sé si, creo que ya lo habéis tratado, pero hay una pregunta de Ramón Núñez Diácono. ¿Cómo se ve por parte de la Unión Europea la propuesta de Estados Unidos, Biden, de armonización mundial de algún impuesto? Antes lo habéis mencionado, pero si queréis concretar algo más. Sí, bueno, que en el marco de la OCDE se está discutiendo, por una parte, la fijación de un tipo efectivo mínimo y, podríamos decir, la localización territorial de los beneficios en aquellos mercados donde se obtienen para evitar la transferencia de beneficios, ¿no?, de países a otros usando compañías pantalla. Y por otra parte se está discutiendo también la creación de ese impuesto digital, ¿no? Sobre estas tres cuestiones, como decía Gil Robles, y sin duda con mayor capacidad de decirlo que yo, porque tiene más experiencia y conocimiento para valorar, ¿no?, las verdaderas intenciones o las cosas que se mueven más allá de los titulares. Estoy convencido también de que habrá acuerdo. Y como digo, la posición de la Comisión tiene que acomodarse a la estrategia de Biden, que de alguna manera se ha quedado en estos términos, podríamos decir, en una posición más conservadora que la posición de la administración Biden, ¿no?, teniendo en cuenta la composición plural y además la composición con ministros de los países que más quieren bloquear este asunto, y de hecho Irlanda ha anunciado ya que no está de acuerdo con la propuesta de Biden, y lamentablemente su ministro es el que preside el Eurogrupo, pero bueno, la batalla será larga, será dura, esperemos que no larga, porque en los próximos meses tiene que haber acuerdo, pero será dura. Y estoy convencido que el convencimiento o el compromiso de la administración Biden es muy sólido y muy potente. José María, ¿algo que añadir? Nada. Nicolaos Majeiro, ¿alguna reflexión sobre el euro digital y la armonización fiscal, por mínima que sea, y sobre el rol del Eurogrupo en la Unión Europea post-pandemia? Nuestro amigo Nicolaos nos pregunta bueno, sobre un par de cosas. Sobre la armonización fiscal, yo creo que no hay nada que añadir, ¿no? Yo creo que está todo dicho. Sobre el euro digital. Sí, sobre el Eurogrupo, vamos, bien en distinto orden, ¿no? Sobre el Eurogrupo,
pues, en fin, en primer lugar, lamentar el ejercicio de la presidencia que está realizando el actual ministro irlandés, pero bueno, veremos a ver, porque esto acaba de empezar. Y en cualquier caso, vamos, al menos mi idea es que en la medida que los países no euro entrarán en el euro en los próximos años, el Eurogrupo más pronto que tarde tendrá que consolidar con el ECOFIN, ¿no? y dejar de existir tal cual es hoy, o el ECOFIN consolidar con el Eurogrupo. Y sobre el euro digital, yo creo que esto es materia de otra conferencia, porque tiene muchas ramificaciones. Simplemente insistiré en una idea en una posición en la que llevo defendiendo desde hace tiempo, y es que los criptoactivos o las monedas digitales o los activos digitales son, además de otras cuestiones, una amenaza a la soberanía monetaria de Europa, de Estados Unidos y de las distintas uniones monetarias del mundo, que el desideratum libertario, podríamos decir, de un mundo con monedas sin un Estado detrás, como una vía de libertad o en fin, de criterios individuales, nos conduce al siglo XIX. Nos conduce a un mundo financiero absolutamente inestable, y que por lo tanto los criptoactivos o las criptomonedas tienen que tener una regulación en la que estamos trabajando, por otra parte, y que además esa regulación tiene que ser complementada con la emisión del euro digital, que por otra parte incorpora interrogantes adicionales sobre la estabilidad bancaria o sobre el futuro del sector bancario, que tiene otra serie de problemas. Entonces, euro digital sí, muy a favor del euro digital, a favor de regular las monedas digitales o los activos digitales privados, y a favor de reafirmar la soberanía de la política monetaria, que es imprescindible. Ok, José María, ¿algo que añadir? Abre el micrófono, José María, que no te escuchamos. Ábrelo. Ahí. ¿Dónde es? Ahora. Decía que hay que huir de los esquemas Ponzi, ya que lo van a regular, tener siempre en la cabeza encima los esquemas Ponzi. Yo creo que Jonás lo tiene y los demás lo tendrán también. Y hay que evitar esas especulaciones que al final solo conducen a estrellarse. Eva Peña pregunta, ¿se puede crear un sistema de federalismo fiscal viable, incluso manteniendo cierta autonomía fiscal para aquellos estados miembros que basen su economía en una fiscalidad baja? Vamos, yo creo, como decía antes, alguna de las preguntas previas, que es necesaria una cesta de recursos propios para alimentar el pilar fiscal europeo, que necesitamos una cierta armonización en aquellas bases imponibles más móviles, una armonización de tipos mínimos efectivos, y que sobre esos tipos mínimos efectivos en el conjunto de la Unión, pues hay margen desde un punto de vista federalista, ¿no? Como socialista no me gustaría, pero como federalista hay margen para que los estados puedan elevar o no elevar el tipo mínimo efectivo como consideren oportuno, y en virtud de las mayorías políticas que asientan también, que conforman sus propios parlamentos nacionales con sus competencias tributarias oportunas. Sí, yo creo que a mí me gustaría un presupuesto comunitario del 20% del Producto Interior Bruto, pero no creo que esto se pueda conseguir en un horizonte previsible. Con llegar al 2 ya me daría con un canto en los dientes, porque creo que sería muy importante para la independencia de la Unión, que es lo que estoy contemplando en este momento, pasar del 1 al 2%. Y ya esto sería
una tarea para una legislatura y pico. Ojalá lleguemos en ese momento. También creo que se pueden armonizar 2 o 3 impuestos nacionales, pero en el resto va a haber una autonomía importantísima, no solo a nivel nacional, sino, como estoy viendo Juan Colom, yo creo que también a nivel autonómico en muchos sitios. Bueno, vamos terminando. Tenemos a María Isabel Nieto Fernández. Hay muchos fondos para gastar muy deprisa. Actualmente España es el país de la Unión Europea que ha ejecutado una menor proporción de los fondos estructurales que tiene asignados, 35%. Somos el que menos ha decidido a qué proyectos asignarlos, 80%. A juicio de los ponentes, ¿cómo se va a poder gestionar una cantidad 4 veces mayor los próximos 6 años? Nos metemos en el tema de los fondos. Sí, vamos, es cierto que los datos de ejecución en estos momentos son bajos. También lo es que España nunca ha dejado de ejecutar programas europeos, ¿no? Y ni ha perdido jamás un euro. Y que además el calendario de ejecución de los fondos europeos no concluyen con el fin del periodo presupuestario, sino que se pueden prolongar durante 3 años más, de tal manera que en este y en los próximos 2 años, además del Next Generation, además del presupuesto ordinario, tendremos que ejecutar lo que no hemos hecho en el pasado. Y confío en que, como ha ocurrido en el pasado, no dejemos de ejecutar financiación europea. En todo caso, es un reto para la Administración y bueno, y confiemos en que los responsables políticos y funcionarios y administrativos, ¿no? Y el personal de la propia administración pública pues tengan éxito en esta misión, porque también de ese éxito va a depender cómo evoluciona el debate sobre el futuro del Next Generation EU, por ejemplo, y además va a depender obviamente la salida más o menos rápida de la actual recesión. Me sumo. ¿Te sumas, José María? Sí, pero no cortes el micro. A ver. Ahora que se oye, estoy de acuerdo. Diría inshallah, ojalá. Inshallah. La última, Juan Cuesta, ¿la haces tú o la formulo yo rápidamente? Por favor, Juan. Bueno, pues nada, muy buenas tardes. La formulo yo mismo. Quería una valoración de urgencia de Jonás y de José María sobre la Fiscalía Europea, que entra en funcionamiento precisamente el día 1 de junio y tiene como misión la persecución de delitos contra el presupuesto comunitario, contra corrupción en el reparto de fondos, fraude del IVA, blanqueo, siempre que tenga como referencia dinero comunitario, que es bastante más de lo que nos imaginamos. ¿Nos va a ayudar esto en la lucha contra el fraude y la corrupción? Hombre, la respuesta corta es sí, ¿no? Nos va a ayudar. Además, la Comisión va a proponer en las próximas semanas una nueva directiva sobre el blanqueo de capitales y un nuevo reglamento que debería ayudar y mucho ¿no? al problema del blanqueo y que además la agenda sobre armonización tributaria de la que veníamos hablando también tiene que ayudar ¿no? a reducir las bolsas de evasión y de elusión fiscal que los Estados miembros sufren y que no tienen capacidad autónoma para combatirlo con mayor efectividad, ¿no? Y yo creo que está en la buena dirección y que continuaremos, al menos desde el Parlamento, dando la tabarra, ¿no? a la Comisión para acelerar el ritmo. José María, no sé si estás respondiendo porque has cerrado el micrófono. Ahora. No, ahora no. Ahora. A ver, no.
No hay prisa. Ahora sí, perfecto. Sí, recuerdo que en el año que yo terminé la presidencia firmando la constitución de la OLAF, que es la Oficina de la Unión Europea contra el Fraude. Bueno, me ha venido luchando contra el fraude unas veces con éxito y otras veces con él. Pero yo creo que lo que importa es, y lo van a hacer desde el Parlamento por lo que ha dicho Jonás, es insistir, insistir y insistir, y en el fiscal europeo contra el fraude ahora, insistir, insistir y insistir. Porque la corrupción no se va a terminar definitivamente, pero sí se puede combatir muy eficazmente y yo creo que eso se puede hacer y se debe hacer y se va a hacer. Y terminamos desde Sevilla, Manuel Perea, una curiosidad, dice, ¿por qué creéis que se levanta tanto revuelo en España cada vez que se habla de impuestos? Es como el coco. Bueno, es que a nadie nos gusta pagar, claro. No, yo creo que a todo el mundo le gusta pagar pocos impuestos y recibir muchos apoyos del muchos servicios, claro. Entonces, bueno, pues, en fin, hay quien quiere armonizar impuestos, hay quien quiere armonizar gasto público y también yo creo que también tenemos que entender que en la propia España no cabe pues, un cierto margen de diferencias, pero de diferencias que sean consecuentes en ingresos y en gastos, y no juguemos a bajar impuestos y recibir gasto público del Estado o al revés, ¿no? Quiere decir que todos estos juegos en un sentido o en el otro no son muy inspiradores. Francamente, yo creo que ahora los españoles nos vamos a dar cuenta de lo que nos cuesta la Unión Europea. Y a mí me gustaría que siguiésemos siendo tan europeístas como lo hemos sido cuando hemos recibido dinero aparentemente sin poner nada. Porque cuando te das cuenta de lo que te cuesta el estado del bienestar es cuando realmente eres ciudadano responsable. Vamos a ver si ahora somos ciudadanos responsables en los próximos años. Pues bueno, con eso cerramos. Creo que Patxi Aldecoa, creo que es una frase excelente. Vamos a ver si somos responsables en los próximos años. Patxi Aldecoa, enhorabuena por haber organizado este debate. Jonás Fernández, eurodiputado. Muchas gracias. José María Gil Robles. Patxi, despide. Gracias. Javier, pues muchas gracias. Creo que ha sido uno de los mejores en los que yo he participado o he escuchado. Este tema se ha explicado con una claridad meridiana. Quiero agradecer tanto a Jonás como a José María, con dos enfoques distintos pero compatibles y sobre todo federales. Con qué facilidad han explicado que ese es el camino. Para nosotros, desde el movimiento europeo, que nuestro objetivo estatutario es avanzar en el federalismo, pues nos hemos sentido muy satisfechos de que un tema tan difícil, tan complicado, que nunca se entiende, pues lo hayamos podido entender casi todos los que estamos aquí. No me queda más que dar las gracias también al moderador, a Javier Fernández de Arribas, y señalar que el día 7, creo que a las 11 de la mañana, haremos en el Senado una sesión especial sobre el contubernio de Múnich. Es no me sale la palabra, el 59, lo quería decir bien, el 59 aniversario del contubernio y con 59. 59. Muchas gracias. Y con ello empezamos, por decir así, a celebrar el año que viene, que vamos a hacer un conjunto de cosas, muchas. En este caso vamos a hacer una especie de vísperas o preludio, en donde van a participar mucha gente, os mandaremos a todos vosotros y será presencial, no sabemos hasta cuántos caben, pero también tendremos posibilidad de hacerlo telemático, como hemos hecho en esta ocasión. Y por último, el día 16 tenemos un coloquio de momento, con Irache García, sobre la conferencia. Irache García será la circunstancia que está en el board
es uno de los 3 personas que está en representación del Parlamento Europeo. Y por lo tanto, tendremos un coloquio abierto, especialmente con jóvenes y a lo mejor con alguien más. Pero reservar esas fechas. En este caso es miércoles y es a las 7 de la tarde, como suele ser habitual nuestros coloquios. Pues muchas gracias a todos. Ha sido un gran coloquio y hasta el próximo día.